aquello que pidamos dejará de tener respuesta si pedimos con fe. Y en este día pedimos que nos hables. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Pueden tomar su asiento, mire. Estaba deseoso compartir esta palabra. Ahora también decía, más vale que el Señor me ayude a hablar esta palabra, porque era como un manantial así fluyendo, y decía, pero ¿cómo hago para poder comunicar esto en un ratito? ¿Cómo poder escuchar la voz de Dios? ¿Cómo dejar que la palabra de Dios entre en nuestras vidas? Y es que tenemos que estar dispuestos a oír. Parece repetitivo, el que tenga oído para oír, oiga. Así dice la Escritura. ¿Usted tiene oído? Pero ¿saben que hay veces que no queremos oír? Hay verdades que no queremos oír. Entonces tapamos nuestros oídos, entonces queremos huir, entonces queremos estar lejos para no escuchar la verdad. Pero hay una verdad, y la verdad es la palabra de Dios, y debemos escucharla, es para nosotros. ¿Amén? ¿Es para nosotros o no? Mire, yo voy a hablar en esta noche de un personaje de la historia llamado Moisés. ¿Usted sabe quién es Moisés o no? El gran libertador de Israel de la esclavitud. Un líder tremendo, un hombre de Dios que guió toda una nación en medio del desierto, en medio de las dificultades. Pero quiero hablar del inicio de esa historia. Quiero que me acompañe, me preste atención un ratito. Libro de Éxodo, capítulo 1 en adelante. Voy a estar tratando de Libro de Éxodo, capítulo 1 en adelante. Voy a tratar de tomar 3 puntos que creo que son importantes de esta historia para nosotros. Diga, para mí. Esta palabra va a ser para mí. No para el vecino. Los hermanos Palas no. Para esta, para la otra, no, para nosotros. Amén. Esta palabra va a ser para mí. No voy a leer todo, pero quiero entrar en la historia desde el inicio de la vida de Moisés, que nos cuenta aquí, y vamos a leer solamente para que usted tenga noción acerca de una parte de lo que voy a hablar en el capítulo 2 en adelante de Éxodo 2. Damos gracias a las visitas, que pueden ser visitas aquí, pero en el reino de los cielos ya estaba escrito que hoy tenían que estar en este lugar. Porque Dios no hace las cosas porque sí, tiene un plan. Y no digo por la iglesia, que se llama plan de Dios, pero Dios tiene un plan. Y Él ha diseñado todas las cosas y las ha hecho perfectas y sabe qué es lo que necesitamos. Por eso nos trajo en esta noche a nosotros aquí. No trajo a los demás, nos trajo a nosotros, porque nosotros necesitamos esta palabra. Amén. Leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer
a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocando en ella al niño, le puso en un carrizal a la orilla del río, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que aconteciera. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose, sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño. He aquí que el niño lloraba. Teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe el niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y criádmelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén. Amén. ¿Conoce la historia? Ya leímos un poquito. Lleva alrededor de 400 años el pueblo de Israel en esclavitud allí en Egipto, y Faraón ve que el pueblo de Israel había crecido en gran manera y empezó a mirar que ese pueblo era una amenaza para él, para su nación, para Egipto. Entonces no tiene mejor idea que empezar a matar a los niños varones. Por eso es que la Escritura empieza a contarnos la historia acerca de qué tuvo que hacer esta madre para preservar la vida de este varón, de este niño. Faraón llama a las parteras y les dice: ustedes, cada vez que vayan a un parto y sea un niño varón, ese niño varón lo tienen que matar. Y si es mujer, déjenla vivir. Esas eran las órdenes de Faraón. Miren, no es cosa nueva. Lo del aborto y las cosas de hoy, de este momento, es tan antiguo. Matando, queriendo truncar, queriendo cortar, queriendo detener propósitos. Queriendo detener, ¿qué cosa? Propósitos. El enemigo siempre quiso detener propósitos, y yo sé que en este lugar hay muchos que tienen grandes propósitos en Dios, y también sé que el enemigo ha querido hacer todo lo que quiso hacer para detenerte, pero hoy estás escuchando esta palabra porque Dios dice: no podrá contra ti, no podrá contra ti. Lo que yo diseñé, lo que yo pensé, lo que yo quise hacer, eso haré con tu vida. Y aunque usted no lo crea, yo lo creo. Allí el Faraón decreta y establece eso. Cuando ve que las parteras no hacen su voluntad, dice: vayan y recojan todos los niños varones y tírenlos al río. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se ahoguen. Entre eso que ocurría, una madre tiene un niño, un hermoso bebé, y empieza a esconderlo. Dice la Escritura que
se toma el trabajo de esconderlo, pero logra esconderlo por 3 meses y ya no puede esconderlo más. Y diseña un plan, diseña algo que está en su corazón, porque ella sabía que algo había en este niño. Dice la escritura que toma allí una cesta de mimbre, la calafatea, la impermeabiliza para que no entre el agua. ¿Y saben quién hace esas cosas? Los que no se rinden con nada. Los que a pesar de que hay adversidades, a pesar de que hay problemas, buscan las soluciones. Se levantan, se esfuerzan, se ponen y no se rinden. Esa mujer estaba decretado que su hijo muriera. Sin embargo, no se rinde. ¿Cuántos de eso ustedes? ¿Alguno de ustedes hacía acá? Miren, mejor no me digan porque a veces lo tenemos que ir a usar con la grúa. Están rendidos. Pero es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambios. Tenemos que ser hombres y mujeres que no nos rindamos ante la adversidad, ante la circunstancia, ante lo que esté sucediendo, ante lo que el enemigo quiera hacer. No nos rindamos, no nos rindamos. Algo Dios pondrá en nuestras manos para salir adelante. Esta mujer hace una estrategia y la historia lo resume tan bien, en tan pocas palabras. Me imagino diciéndole a la hija, una jovencita, hermana de Moisés, andá y ponete allí y cuando veas que recojan la canasta, acércate y así no dice la historia. No solo la madre es una mujer decidida, sino su hermana es una mujer decidida. Decidida a hacer algo para que su hermano no tuviera el fin de los otros niños. Es así como la escritura nos cuenta que la hija de Faraón lo ve y allí toma la decisión de no dejar que muera. Es rescatado de las aguas. Moisés significa rescatado de las aguas. ¿Saben qué? Quiero decirte algo. Tú, perdonen que lo señale, has sido rescatado de la muerte. Has sido rescatado de la muerte. Y la muerte no tiene poder en nosotros. La muerte no nos alcanzará. La muerte no nos llegará. ¿Por qué? Porque hemos sido rescatados por Dios con un propósito. Con un propósito. Conocer el poder de Dios. Conocer a este Dios. Yo sé que usted se mira a sí mismo y por ahí dice, no sé si están así como el pastor dice. Sí, fuiste rescatado con un propósito. Moisés, en el capítulo 3, nos cuenta la historia, no la voy a leer, pero dice la historia que empieza a crecer, su madre lo acompaña en ese crecimiento. Es probable que su madre lo cría hasta los 8, 10 años, entre los 5 y 8 años, donde una nodriza cuidaba a los niños y allí, cuando ya llega a esa edad, va y los lleva a la hija de Faraón. Pero miren, son unos pequeños años, cortos años, que estaban en las manos de esta mujer. Pero esa mujer se encarga que
desde su nacimiento hasta 5, 8 años, él sepa muy bien quién es. Sepa muy bien de dónde viene. Sepa muy bien las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, los decretos. No sé cuántas madres acá le están enseñando a sus hijos quiénes son y qué es lo que dice Dios de ellos. Me gustaría que lo estuvieran haciendo con todo su ímpetu. ¿Saben por qué? Porque no sabes cuánto tiempo estarás tú al lado de ellos. Entonces, si dejas pasar el tiempo, puede que ya mañana sea tarde. O ellos decidan no estar contigo, o tú no estés con ellos. ¿Y cuáles serán sus fundamentos? ¿Cuáles serán sus raíces? ¿Sabrá de dónde vienen? ¿Sabrá lo que es? ¿Sabrá lo que Dios ha depositado en ellos? Esa es la función de nosotros, de los padres. Esta mujer se encarga de poner bien en claro en la vida de este niño quién era y de dónde venía. Va y lo entrega en las manos de la hija de Faraón y así empieza a criarse en el palacio, un lugar de gloria terrenal. Un lugar donde no necesitaba nada. Un lugar donde estaba aislado de lo demás. Y él llega un momento de su historia que empieza a querer volver a las raíces que habían sido puestas por su madre en su vida. Siendo joven, se levanta y va a ver a la gente, a sus hermanos israelitas. Mientras él va camino a ese lugar allí, empieza a ver, en ese caminar encuentra que un soldado egipcio está maltratando a un hebreo y castigándolo y golpeando ferozmente su vida. ¿Y saben qué? Se despierta en él lo que Dios había decretado. ¿Saben qué? Dios había decretado que Moisés había sido rescatado. ¿Saben para qué? Para ser un libertador. ¿Y saben qué es lo que hace un libertador? ¿Qué hace un libertador? No se puede quedar con los brazos cruzados cuando alguien está necesitando. En él había depositado Dios todo lo necesario para ser un líder en potencia, para libertar a toda una nación. Y él se levanta con ese ímpetu que tiene. ¿Y qué hace? Levanta su mano sobre el egipcio y le quita la vida. Lo que Dios había puesto en su corazón, lo que Dios había puesto en su mano, todo aquello que había sido enseñado, él quiere empezar a ponerlo por obra, pero con sus fuerzas naturales, con sus fuerzas humanas. ¿Sabes qué? Quiero decirte algo. Primer punto, hemos sido rescatados por Dios. Segundo punto, no estamos aptos para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos con nuestra fuerza, ¿saben qué? Díganme, ¿qué hacemos? Macaras, líos, la arruinamos. Si metemos nuestra mano allí, herimos, maltratamos, golpeamos, matamos, porque estamos usando nuestras fuerzas. Dios ha puesto en nuestra vida un propósito, pero ese propósito, si no estamos en la condición adecuada,
puede ser destrucción para nuestras vidas y para todos aquellos a quien alcancen. Acá Moisés, en sus fuerzas humanas, en su deseo natural de querer ayudar a sus hermanos hebreos, comete un error tremendo. ¿Qué hace? Mata a un egipcio. Y yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces has hecho algo que hoy, aún hoy, te arrepientes de haber hecho? Yo no sé, no estoy acusando a nadie, pero quiero contarte una historia. Siendo muy pequeño, no sé qué edad tendría, estaba allí jugando. Nosotros pasábamos una calle enripeada al frente de casa, y estaba jugando allí, tirando piedras, y entre una de esas piedras, tirando para la calle, iba pasando un vehículo, y va que la piedra le pega al vehículo. Ese vehículo, no sé quién iba a él, se frena y se baja la persona de la camioneta. Imagínense lo que hice yo. Amén. Disparamos. Cuando cometemos errores, el instinto natural de nosotros es huir y no hacernos cargo de las malas decisiones y los errores que nosotros mismos, por no estar en el momento justo para hacer la obra de Dios, lo hacemos con nuestras fuerzas. Dios nos ha llamado, nos ha salvado y nos ha rescatado con un propósito. Pero ¿saben qué? Muchos de nosotros todavía no estamos aptos para hacer ese propósito. Entonces nos mandamos el error de nuestra vida, y ¿saben qué es lo próximo que hacemos? ¿Qué hizo Moisés? Huyó al desierto. Empezó a correr. Empezó a huir. Miraba para todos lados. Me están siguiendo. Me van a alcanzar. Me están persiguiendo. Cuando hemos cometido errores, cuando cometimos errores en nuestra vida, queremos huir. Y empezamos a huir, y empezamos a huir, y queremos ir al desierto, que nadie nos mire, que nadie nos encuentre, que nadie nos vea, que nadie nos acuse por lo que hemos hecho. Y huimos. Moisés huye a un lugar donde dice él, aquí nadie me conoce. Yo no sé cuántos han vivido esa experiencia. Estar huyendo de una mala decisión. Estar huyendo de una situación que no encuentran salida y que no pueden solucionar con sus fuerzas. Entonces no hay más que querer huir. Allí donde nadie me conozca. Allí donde nadie sabe de mí. Entonces hasta ni mencionamos que Dios tenía propósitos con nosotros. Y queremos decir que Dios tiene propósitos con nosotros. Queremos olvidar los propósitos de Dios. Queremos decir que basta, ya está. No va más. 40 años está Moisés allí de extranjero, cuidando ovejas. ¿Huyendo de qué? De su error. Huyendo de su equivocación. Huyendo de no haber estado en condiciones para hacer la obra de Dios.
40 años en el desierto, queriendo olvidar que había sido llamado para ser el libertador de una nación. Quiero decirte, Dios tiene propósitos contigo, tiene planes contigo. Quizás te puedes haber equivocado, quizás puedes haber errado, y quizás estés huyendo todavía, no lo sé, y no es mi problema. Mi problema hoy es decirte cómo hacer para solucionar aquello. Mi problema es hacerte reflexionar acerca de que todavía hay esperanza, que todavía hay tiempo para volver al principio, a lo que Dios quería hacer con nosotros, y por un error nuestro erramos y perdimos la oportunidad y vagamos por mucho tiempo. Moisés, un día de esos, cuidando las ovejas, va y se acerca a un lugar llamado el monte de Horeb. No es cualquier lugar, ¿eh? No viniste aquí a cualquier lugar. No viniste a una iglesia común y corriente. Viniste a un lugar donde se adora al Señor. ¿Y sabes qué ocurre ahí? Él está. Él está. Él se manifiesta. Y cuando Él se manifiesta y Él empieza a tocar, algo sucede. Algo empieza a cambiar. Algo es transformado. En el monte de Dios las cosas sobrenaturales son comunes. En el monte de Dios suceden los milagros. Moisés se está acercando y llega a ese lugar, como muchos llegaron a este lugar y no saben por qué llegaron a este lugar. Yo quiero decirte, es porque Dios te trajo para que tengas un encuentro verdadero con Él, porque todavía tiene propósito, todavía tiene planes para tu vida. Aún no ha caducado lo que Él diseñó que haría con tu vida. Así son los planes de Dios. Moisés llega a un lugar que no conoce y se encuentra con una zarza encendida y va a ver qué es lo que es. ¿Sabes qué? Eso nos muestra que Moisés, el antiguo Moisés, no conocía a Dios. Nunca había tenido un encuentro con Dios. ¿Y saben qué pasa cuando no hemos tenido un encuentro con Dios? Cometemos errores. Erramos. Porque lo queremos hacer con nuestras fuerzas. Y no es con nuestra fuerza. Hoy lo profetizó Celia cuando estaba aquí. No es con nuestras fuerzas. Es con su Santo Espíritu, haciendo a nosotros una obra que no podemos hacer con nuestras fuerzas. La zarza arde, Moisés se acerca y ahí Dios diciéndole: Moisés, Moisés, detente, porque el lugar que estás, santo es. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde estás hoy? Me gustaría que alguno lo confiese. Estoy en el monte de Horeb. Estoy en el lugar correcto. Estoy delante de la zarza. Estoy delante de Dios. Estoy en la presencia de Dios. Tienes que empezar a proclamarlo. Tienes que empezar a creerlo. Si no lo crees, entonces nunca verás la gloria de Dios. Porque las visitas vienen de a ratito y se van. Pero los que habitan en la presencia de Dios, ellos conocen a Dios. Moisés es detenido por el Señor y ahí entra el temor en él. Sácate el calzado a los pies, le dice el ángel de Jehová. Ahora, ¿por qué sacarnos el calzado a los pies? Yo no sé si usted, capaz que está acostumbrado a caminar descalzo. A
Algunos sí puede ser. Pero caminar descalzo es una cosa. A salir a caminar en el desierto descalzo, ¿podría? ¿Sabes qué? Mientras que tenemos el calzado puesto, huimos. Es fácil huir de nuevo al desierto y volver atrás. Pero cuando el Señor te dice, ya, sacate los zapatos, no vas a ir muy lejos. Ya no puedes ir muy lejos. Ya no puedes huir. Ya es tiempo de dejar de huir en el desierto, en el pasado, en las cosas que te pasaron. Ya no se puede huir más. Es tiempo de estar en el lugar que Dios te llamó para que estés. Y ahí, en ese lugar, en ese encuentro con Dios, en ese momento de gloria viviendo Moisés allí en el lugar de la zarza, en la presencia de Dios, recibe una palabra y el Señor le dice, listo Moisés, ya estás listo. Pero ¿cómo? ¿No es el mismo Moisés que mató a un hombre? ¿No es el mismo Moisés que huyó por 40 años en el desierto? Es que cuando entras a la presencia de Dios y cuando conoces a Dios, cuando Él se cruza en tu vida y se manifiesta en tu vida, nunca más serás igual. Ya no eres el de antes, eres otro. Ya dejas de huir. Ya dejas de fallar. Ya dejas el viejo para empezar una vida nueva. Y Moisés lucha con Dios y le dice, y empieza ese diálogo, pero Señor, mira, soy tartamudo, pero mira que, pero mira que maté uno. Y Dios insiste, dice, sí, con vos, sí, con vos tiene algo Dios, y quiere que vayas y lo hagas. Y para eso se cruza en tu camino y se manifiesta. Y entonces cuando tienes ese encuentro con Él, te levantas y ya no puedes volver atrás. Solamente te queda ir y cumplir el propósito por el cual Dios te rescató de las aguas. Pero ya no en condición de hombre o de mujer que se lleva todo por delante, que hace estragos con sus palabras, que hace maltrata. No, así no. Con el poder del amor, de la gracia de Dios en su vida. Moisés se rehúsa muchas veces, y quiero que te pongas de pie. Se rehúsa muchas veces y tratando de hacerle entender a Dios que Dios está equivocado. Pero Dios no está equivocado contigo. No sé si tú lo crees, yo estoy seguro que Dios no está equivocado contigo. Puedes ser imperfecto, puedes haber fallado, puedes haber cometido errores, pero Dios no se equivocó contigo. Él quiere levantarte, pararte, que recobres una identidad nueva, la identidad de su presencia, la identidad de su espíritu, y te levantes y vuelvas con la frente en alto diciendo, Dios me mandó a rescatar a una nación, a rescatar a mis hijos, a rescatar a los hijos de mis hijos, a rescatar toda una familia. Dios me levantó con un propósito para llevar el mensaje y dar esperanza a otros que todavía no lo tienen. Ya no somos más los del pasado. Aunque el enemigo se encargue muchas veces de hacerte recordar, sí, hemos sido esos, pero ya no lo somos. Somos nueva criatura.
Yo en esta noche quiero hacerte un llamado especial. Moisés sabía que él tenía un propósito y estaba huyendo. ¿Sabes que tienes un propósito de Dios? Quiero preguntarte, ¿sabes que tienes un propósito de Dios? Pero no sabes cómo hacerlo. ¿Cómo hacer para cumplirlo? Y eso solamente se hace, se toma en la presencia de Dios, en la zarza, en servir. Y me gustaría que esta noche pases al altar, porque es una noche donde queremos vivir esa presencia de Dios. No vinimos a cualquier reunión especial, cualquier reunión de por ahí. Vinimos al monte de Oreb. Vinimos a adorar a Dios. Vinimos al altar de Dios. Vinimos a la casa de Dios y allí está la presencia de Dios. Pero es la presencia de Dios la que necesitamos, que nos transforme y que nos cambie, que saque todo aquello que no nos sirve. Tristeza, angustia, temor, vergüenza y cuántas cosas más tienen que salir de nosotros. Pero son como el calzado de los pies, hay que sacárselos. Y me gustaría que esta noche vinieras al altar y decir: Señor, me equivoqué, lo hice con mis fuerzas y lo hice mal. Pero hoy quiero que lo hagas, que transformes mi vida primero, para que esté apto para ir y hacer la obra que tú has puesto en mis manos. Porque Dios ya te ha puesto una obra en tus manos. Nada más que no estás apto para hacerla si lo haces por tus fuerzas. Cierra tus ojos por un momento, vamos a orar y solamente van a pasar esta noche aquellos que sepan que esta palabra ha sido para ti. Y si no, déjala pasar. Es Dios hablándonos. Necesitamos tener